este taller, para este taller vamos a ver un poco de combinatoria y geo. El entrenamiento está bastante centrado en combinatoria eh, y vamos a ver un tema que en lo personal, cuando yo empecé en la Olimpiada, como que se me hacía medio trivial pensar en paridad, o sea, realmente pensar en cuándo un número es par y cuándo es impar, pero conforme como que lo fui aprendiendo y entendiendo cómo manipular esta idea, es un truco así bien fuerte que puede ayudarnos a resolver problemas como más complejos de una manera más lógica, metódica. Entonces, pues a mí me parece un tema muy chido que vale mucho la pena revisar, especialmente cuando vamos entrando en la Olimpiada, porque puede ser intuitivo, pero aprender cómo pensar en paridad está un poco más como de, pues sí, de repasarlo, de practicarlo y, y pues sí. Entonces, desde pequeños aprendemos que hay números pares y hay números impares. Pero entonces, eh, nosotros, ¿cómo definimos qué es un número par? ¿Alguien me quiere decir, por favor? Cuando se divide y su residuo es cero. Ujú. Se divide entre dos, Entre- perdón. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, como que la definición así más, la básica es cuando un número entero, vamos a hablar de enteros toda esta sección de combinatoria, bueno, en general toda esta sección del entrenamiento, un número par es un número que se puede dividir entre dos. Y si queremos ampliar esa definición, agregamos esto de que su residuo es estrictamente cero, ¿no? Eh, y entonces, basándonos en esta definición, ¿cómo lo escribimos? Nosotros podemos eh, escribir, entonces, si decimos un número par, es un número que se divide entre dos. Entonces, al momento de escribir este número, podemos decir que se escribe de la manera 2 por, ah, uy, perdónenme que no tengo mouse, no tengo pad, estoy escribiendo de que con el de la laptop. Entonces, bueno, un número par lo podemos escribir como 2 por algo. Y en este caso, este algo lo vamos a representar con una incógnita, una letra K. Entonces, así podemos escribir un número par. La siguiente pregunta es, ¿el cero es par? ¿Sí o no? Bajo la definición, el cero es par, porque si lo dividimos entre dos, el residuo que deja, así como nos había comentado Luis, eh, es cero, ¿no? Entonces, en este caso, para el cero, este 2K en realidad es como un 2 por cero, igual a cero. Entonces, el cero es efectivamente par. Y entonces, con esto ya empezamos a definir paridad. Ahora, la siguiente herramienta que es así bien útil es empezar a pensar cómo se relacionan estos números pares e impares. Eh, para esto, entonces, ¿cómo podríamos escribir, o sea, de manera general, un número impar? Pues el 2 cuando divide deja dos residuos, ¿no? Cero o uno. Y entonces, si 2K es un número par, podemos escribir un número impar como un 2K más uno. Y entonces ahora esto va a describir de manera general la regla de cómo se escriben los números impares. El uno, por ejemplo, sería 2 por cero, cero más uno, ¿no? Si queremos escribir el 15, 2K más uno sería 2 por 7, 14 más uno. Y con esto pues ya tenemos esta regla de cómo se escriben. Eh, para ver cómo interactúan ahora sí estos números pares y estos números impares, podemos ver eh, las operaciones básicas en la suma y la multiplicación. Y entonces,
Aquí, pues si quieren ayudarme y participar en cómo construir esta tabla, están pues más que bienvenidos. Mm, ¿Por qué estoy escribiendo con color amarillo? Vamos a escribir con azul. Ok. Mm, si tenemos un número par y lo sumamos con otro número par, el resultado nos da un número Par, par, obvio. ¿no? Claro. Esto lo podemos ver, o sea, todo esto lo podemos trabajar con lógica, pero aquí, por ejemplo, para construir estas tablas también sirve intentar manejar los números como los construimos, o sea, en términos de 2K y 2K más uno para ver qué pasa. Pero, por ejemplo, si tenemos un número par 2K y un número par 2J, vamos a decir, al sumarlos podemos, voy a escribir 2K más 2J, puede quedar escrito de esta manera, ¿no? 2K más 2J es igual a 2 por K más J. Y entonces, de manera particular, este resultado es un número par, porque es un 2 por algo. Si sumamos un par con un número impar, ¿qué nos da? Un impar. Un impar. Y podemos hacerlo también de manera intuitiva o podemos también escribirlo. Eh, y tal, mejor así. Y pues para este lado también, ¿no? Impar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos números impares y los sumamos? ¿Qué nos da Par, ese resultado? Par, ¿no? Tenemos un, lo voy a poner aquí más arriba, tenemos un número de la forma 2K más uno, tenemos un número de la forma 2K, digo 2J más uno, y esto lo podemos escribir como 2K más 2J más 2. Mm, Déjenme lo muevo. Mm, bien. Entonces, solo como para hacer la redacción, si tenemos un número impar de la forma 2K más uno y lo sumamos con otro número impar de la forma 2J más uno, podemos reescribir esta suma como 2K más 2J más 2 y finalmente pues el resultado sería, si lo queremos factorizar, 2 por K más J más uno, ¿no? Y esto también por definición es un número par y podemos pensarlo así lógicamente desde los residuos. Un número impar que deja un residuo uno más otro número impar que deja un residuo uno al ser dividido entre 2 pues ya, van a ser pares. Ahora, para la multiplicación, eh, creo que esto también es bastante intuitivo, pero un número par multiplicado por cualquier número siempre va a ser un número Par. par. ¿Por qué? Porque dentro de la factorización de esta multiplicación grande hay al menos un factor 2 que pertenece pues al primer número par y no importa con qué lo multipliques, ese 2 ahí se queda porque es una multiplicación. Entonces, podemos decir que esto es par, que esto es par y que esto es par también, ¿no? ¿Y qué pasa si multiplicamos dos números impares? ¿De Siguen alguna siendo manera impares. podríamos llegar a tener un número par? Pues no, la realidad es que no, porque pues de algún lado tiene que salir ese factor 2 dentro de nuestra multiplicación y si no pertenece a ninguno de los factores, entonces pues es impar. Eh, Muy bien, entonces, eh, oh, listo, ok. Ahora vamos a pasar a la parte más abajo. Esto ya fue como empezar a
definir, describir. Y vamos a pasar a los acá más. eh, eh, em, Ahora, partiendo de esta suma que habíamos hecho, para el problema 3 dice, Víctor asegura que sus tres números enteros favoritos, posiblemente negativos, son impares, pero son tales que su suma es 2024. ¿Cuáles son estos números? Alternativamente, ¿me pueden decir si Víctor es un mentiroso? Si tenemos tres números que son impares y los sumamos, la suma que nos da, un número par o un número impar. Un número impar. Un número impar, ¿no? Pues si revisamos otra vez un poco la tabla de arriba, habíamos visto que impar más impar era par. Entonces, dos de estos números sumados sí pueden ser impares, digo, sí pueden ser pares, par, pero si le sumamos el tercer número impar, entonces la paridad ya se rompe y nos queda otra vez este residuo uno, ¿no? Entonces, si Víctor asegura que sus tres números favoritos son impares y su suma es 2024, perdón, que es un número par, entonces entendemos que o está mintiendo sobre cuál es la suma o está mintiendo sobre que sus tres números favoritos son impares. Porque matemáticamente no es posible que esta suma de tres impares sea par. Eh, para el problema 4, vamos a ver, en un cuarto hay dos focos y dos apagadores, uno para cada uno. Al inicio los dos están apagados y Rolando juega a presionarlos un total de 15 veces. ¿Cuántos focos quedarán apagados una vez que Rolando termine de jugar? Para este problema, eh, les voy a dar, ¿qué les parece? En unos 3 a 5 minutos para que lo piensen. Y si tienen la respuesta, alcen la mano, díganlo por el chat o abran su micrófono para ver cómo vamos entendiendo esta idea, ¿no? Eh, pues, Y listo. muy bien. Voy a esperar solo otros 2 minutos y como ya para algunas personitas que ya lo tienen, pues, ¿qué les parece si en un minuto nos comparten su resultado y su procedimiento también?
Ok. ¿Alguien de los que logró resolver el problema quisiera platicarnos un poco cómo lo razonó? Pues yo lo que Ujú, hice fue, eh, o sea, son 15 veces para ambos focos. ujú, Entonces, es un número par y se prende y, bueno, se prende y se apaga un número impar, pues uno quedaría prendido. O sea, ya ujú. por, Exactamente. Aquí, pues algo que nos puede ayudar como a pensar en el problema es ver un interruptor, como, o sea, ver únicamente un interruptor, y entonces entender que eh, para que quede encendido, tiene que haber sido, o sea, tiene que haberse presionado su interruptor un número impar de veces, ¿no? Si inicialmente está apagado, a la primera vez que se presione, se va a encender. A la segunda se va a apagar. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, si se le aplica un número impar de veces lo del presionar el interruptor, va a quedar encendido. Si se le aplica un número par de veces, entonces va a quedar apagado. Eso para un solo interruptor, pero el problema nos dice que tenemos dos. Entonces, tenemos dos interruptores. Quizás debía haber dibujado los focos, ¿no? Em, y entonces, en total se presionaron estos interruptores un número impar de veces, eso quiere decir, por las propiedades que ya habíamos visto de la suma de números pares e impares, que al menos uno de estos interruptores, bueno, que uno de estos interruptores forzosamente tuvo que haber sido presionado un número impar de veces. Si ambos fueran presionados un número par de veces, significa que ambos quedaron apagados. Pero en total habríamos presionado los interruptores también un número par de veces, ¿no? Porque par más par es par. Si ambos hubieran quedado encendidos, eso quiere decir que se presionaron los interruptores un número impar de veces, ambos, y en total el número de veces que se presionaron los interruptores fue un número par, ¿no? Porque impar más impar, entonces nos daría un par. Y entonces esto pues ya nos lleva a que estrictamente uno de los interruptores fue presionado un número par de veces, ya sea que no se presionó nunca o pues que se presionó al menos dos, cuatro, seis. Y el otro interruptor fue presionado un número impar de veces. Y así, solo así podemos completar esas 15 veces de presionar el interruptor. Y pues ese es como yo lo desarrollaría un poco más el razonamiento, pero pues sí, básicamente es lo que Luis Manuel ya nos había compartido. Y creo que también es lo que muchos de ustedes ya lograron pensar, razonar. Mm, La verdad sí sea muy fácil ese. Sí, ¿verdad? Es el principio de paridad. eh, pero, por ejemplo, vamos al siguiente problema, el problema 5 que siento yo, para personas que son nuevas a las Olimpiadas, puede ser un poco más trucoso. Maestra, creo que sí se le perdí la respuesta al problema número 5. Oh, ok. Bueno, la leemos y ¿qué te parece si nos platicas tu respuesta? Está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, el problema 5 dice, en un tablero de ajedrez normal, un caballo inicia en la esquina superior izquierda y empieza a moverse como un caballo. Para las personas que no están familiarizadas con el ajedrez, los caballos se mueven como en una forma de L hacia cualquier dirección. Pero entonces, a ver, espera, tengo que acomodar esto. Ok. Si tenemos que un caballo, déjenme lo dibujo. Esta es una sección del tablero completo de ajedrez de 2 por 3.
2 de base, 3 por alto. Y entonces si tenemos un caballo en esta esquina, se mueve, vamos a cambiar de color, y está aquí. El movimiento que tiene permitido hacer es moverse hacia acá y hacia esta esquina, ¿no? Así, en el eje. Pa, pa. Y pues esta partecita que ya les dibujé puede ayudar como a darles la idea con la que se resuelve este problema, ¿no? Eh, Les dije que podía moverse para cualquier dirección este caballo, entonces también podría haber hecho como esto, o haberse movido para acá, ¿sí, no? Imaginando que el tablero como que se expande. Y pues sí, es muy importante. Como es un tablero de ajedrez, aquí la idea clave es fijarnos en la coloración del tablero y pensar en ella en términos de paridad. Entonces, Carlos, Castro, Damaso. ¿Quisieras platicarnos un poco tú cómo piensas este problema? Pregunta, el número de pasos, ¿empieza después de que se movió del lugar inicial o el movimiento en el que se movió allí también cuenta? Sí, el primer movimiento cuenta como primer movimiento. O sea, la posición cero es que está en la esquina superior izquierda. Bueno, no sé si me veo reflejada, ¿no? Pero izquierda. Pues Y, ajá, entonces solamente debería volver a la posición inicial de la misma manera en la cual llegó a la posición CF, en la segunda posición. ujú, Serían dos movimientos ok. para irse y Y si lo volver. quisieras generalizar, como ¿Qué? para un número, si lo quisieras generalizar, o sea, hacer caminos más largos, no necesariamente solo de 2 pasos, ¿cómo lo pensarías? Ok, un segundo. A ver. Se podría usar la misma fórmula para un número par, ¿no? ¿Quieres desarrollar un poco más esa idea, por favor? O sea, porque pues la casilla, un tablero de ajedrez son 64 casillas, Ujú, de ahí ya es un número par. Y por ejemplo, para, para volver para que el caballo, en un movimiento de dos, o sea, dos movimientos, el caballo va a ir una casilla y regresar otra. Que ujú, eso, pues, lo podríamos expresar como un número, bueno, es un número par que lo podemos expresar con la fórmula esa que ujú. mencionó de 2K. 2 2K. Entonces, eh, pues sería, por ejemplo, si lo quisiéramos multiplicar, o sea, si quisiéramos hacerlo en, ay, se me fue el rollo, pero pudiéramos, o sea, por ejemplo, dependiendo del número que lo quisiéramos mover de casillas, podríamos multiplicarlo por 2 para ver en cuántas tendríamos que regresar. Ok. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos dice que el caballo no puede hacer, digamos, un camino de 3 pasos en el que pueda regresar a su posición inicial? Por ejemplo, ¿no? Por decir un número, 3. ¿Qué nos impediría que, ¿qué nos impediría que el caballo trace un camino de un número impar de pasos y pueda regresar a su casilla inicial? ¿Qué impedimento tenemos? Intentemos pensar un poco en eso. La Porque forma en que se podemos, salta La forma de moverse del caballo ajá, ¿cómo se mueve? en L. en En L L. y siempre termina en el color opuesto del que salta. Exacto. Esa es la idea. Si empieza, digamos que inició en una casilla negra, la siguiente casilla a la que puede llegar siempre va a ser blanca, ¿no? Y visualicen su tablero de ajedrez. Me apena mucho, pero es que para dibujar el tablero de ajedrez me voy a tardar muchísimo. Pero les digo, ¿no? Podemos partir de esta idea de aquí, que ya les dibujé. Si se mueve en L, siempre va a terminar
en una casilla del color opuesto, ¿no? Entonces va a ir, si empieza blanco, o bueno, si empieza negro, en el siguiente paso va a llegar blanco, y otra vez negro, y otra vez blanco, sin importar la dirección a la que se mueva, ese va a ser el patrón que siempre va a seguir el caballo. De negro a blanco, de blanco a negro, de negro a blanco y de blanco a negro, y así sucesivamente. Entonces, si al final de todo su camino queremos hacer que este caballo regrese a su casilla inicial, entonces tiene que haber dado un número par de pasos, porque cada que da un paso, bueno, cada que da un paso número impar, o bueno, un camino de impar número de pasos, va a terminar en una casilla del color opuesto, pero queremos que regrese a su casilla inicial. Entonces, forzosamente, desde ahí, no sabemos cómo va a ser el camino, pero sabemos que tiene que haber hecho un número par de pasos. ¿Quedó claro? Sí, Ujú. Alexander, porque siempre que el caballo se mueve termina en el color opuesto al que salta. Exacto. N tiene que ser par, sí o sí, porque para que termine en el mismo lugar se tiene que mover un número de movimientos par. Ujú. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, este problema no sale tan directamente al pensar en pares, en paridad, pero hacer uso de esta coloración del tablero de ajedrez nos ayuda a darnos cuenta dónde está la idea de paridad que nos importa en realidad, ¿no? Em, la paridad va de el color de las casillas en el que se mueve. Entonces, es una idea fuerte la paridad, pero tenemos que saber cómo aplicarla, ¿no? Y estos son problemas así, pues, muy introductorios de lo que tenemos que entender para poder trabajar con estas ideas, pero pues creo que ya se van dando cuenta de cuál es el potencial de usar eh, estas, estos truquillos, porque la paridad, la verdad, para mí es un truco. Y se utiliza así muchísimo en problemas internacionales, o sea, pero de verdad es una idea bien, bien fuerte y que hasta en internacionales está de que, pues, bien, bien aplicada, bien usada, está muy chido. Ok. Para el último problema de esta sección de paridad, vamos a resolver pues ya el problema 6. Y dice, abajo, aquí, se muestra un plano de la casa del Maquío, que está dividida en 4 salas conectadas entre sí. En su visita, Marce, yo, entró por la sala inferior derecha, que en este caso sería esta, y estuvo recorriendo el edificio, a veces repitiendo salas, para terminar saliendo por la sala superior derecha, por esta. Si cada número representa el número de veces que entró en dicha sala, ¿qué número debe ocupar el lugar del signo de interrogación? ¿No? Queremos saber cuántas veces entró a la sala superior izquierda. ¿Cómo pensarían en resolver este problema? Bueno, ¿qué les parece si les doy unos 5 minutos para que intenten pensar un poco cómo resolverlo? Y ya después regresamos eh, a ver qué les salió. Igual por el chat o prendiendo su micrófono, avísenme cómo van. O si tienen dudas, también déjenmelas por el chat o abran su micrófono sin pena. Pero sí, ¿cómo resolverían el problema número 6?
Sí, ya vamos a dar por terminados los 5 minutos. Y justamente em, Gustavo y Castro Damaso por el chat nos compartieron la respuesta correcta. ¿Alguno quisiera abrir su micrófono y platicarnos de cómo pensaron el problema? ¿Cómo lo resolvieron? Pues yo solamente dibujé la figura esa y me puse a contar cuántas veces podría entrar a cada cuarto para ver cuántas veces iba a tener que meter al cuarto de arriba Ujú, en caso de que todos tuvieran los números que están aquí arriba. ujú. Y me salió que ahí tenía que entrar 8 veces. Ok, muy bien. Les voy a platicar de una idea con la que este problema creo que se hace muchísimo, muchísimo como más intuitivo y sencillo. Y vamos a retomar un poco la idea del ajedrez y vamos a colorear estas casillas, ¿no? Entonces, eh, digamos que esta en la que entramos es una casilla roja, ay, y esta de arriba también. Y esta casilla es azul y esta también. Bajo esta coloración, eh, nos vamos a dar cuenta que yo, Marce, cada que entro, bueno, entro en una sala roja. De esta sala roja solo me puedo mover hacia salas azules, ¿no? Hacia la de la derecha, izquierda, de abajo, o hacia la de arriba. Y ambas son azules. De cualquier sala azul, solo puedo llegar a las salas rojas. Entonces, el camino que trazamos, vamos a pensar otra vez en el camino, es estrictamente rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, ¿no? Y así sucesivamente. Entro a una sala roja, de la sala roja entro a una sala azul, sea cual sea. De esa sala azul entro a una de las salas rojas, sea cual sea, y así sucesivamente. Y entonces, si al final la última sala a la que entro es una sala azul, el camino, el camino que trazo es rojo, azul, rojo, azul, rojo, rojo, azul. Se ve de esa forma. Rojo, azul, indefinidamente sigo hasta que termino en rojo y finalmente en azul, porque es de la sala de la que salgo. Aquí vemos que entonces el número de veces que entro a una sala roja es el mismo número de veces que entro a una sala azul. Y entonces, pues podemos hacer simplemente la suma, ¿no? Sabemos en total cuántas veces entré a una sala azul, que es 11 más 12, como nos decía Gustavo en su solución, pero no sé si él lo hizo con esta coloración. 11 más 12, 23, ¿no? Entonces entramos 23 veces a salas azules y por esta construcción que ya platicamos, quiere decir que también entré 23 veces a salas rojas. Como entré a la de abajo 15 veces, entonces significa que el resto de las veces para alcanzar los 23 la entré a la otra sala disponible roja. Entonces eso quiere decir que en total el número de veces que entramos a la sala superior izquierda fue 8 veces. Y de esta manera generalizamos. No nos importa cómo fue el camino, no nos importa en particular nada de eso, solo entendemos esta forma. Cada que entra a una sala roja, la siguiente es una azul, y la siguiente es una roja y la siguiente es una azul.
Pero para esto, pues tuvimos que haber pensado en este tipo de coloración. Y esa es una parte que también es un poco más trucosa y conforme más practicamos estas ideas, nacen de manera más intuitiva, ¿no? Ya las pensamos más como más fácil porque ya estamos más familiarizados con cómo se usan. Igual con la idea de paridad, ¿no? Es puramente práctica. Y entonces, bueno, espero que este problema les haya gustado porque creo que esta solución es muy, muy ingeniosa y les puede ayudar a ver como todo el potencial que tienen estas ideas de coloraciones y de paridad. Y entonces ya vamos a entrar a la última sección de este entrenamiento y todavía nos queda aprox media hora. Em, y vamos a ver combinatoria y geometría, entonces ahora sí ya vamos a entrar a la parte de geometría. Les traigo solo estos dos problemas, pero creo que son muy buenos como para intentar empezar también a pensar en la geometría de una manera un poco trucosa. Muchos, muchos trucos. Entonces, de los problemas de geometría, algo que es súper común es calcular áreas. Y pues bueno, vamos a empezar con el problema 7 que dice, Fernanda dibujó una rodaja de pepino usando la siguiente técnica. Trazó un círculo de radio 2 que sería este grandote de acá, y dos pares de círculos tangentes entre sí de radio 1 dentro del círculo grande. Entonces, este círculo es tangente a este, entonces este es un par, este círculo es tangente a este y es el segundo par. Entonces, en total son 4 círculos de radio 1 dentro del círculo grande. ¿Cuál región tiene más área? ¿Las semillas amarillas del centro o las partes de la cáscara verde oscuro alrededor? ¿Alguien alguna vez ya se ha topado de este problema? Porque creo que es algo, no voy a decir famoso, pero puede que ya se lo hayan topado en algún otro lado. Em, ¿cómo pensaríamos este problema? ¿Qué les parece? ¿Qué es más grande? ¿Las semillas de adentro, la parte amarilla o la cáscara? Así, de a ojo, ¿ustedes cuál me dirían que es la respuesta? Sí, con su lógica, con su corazón. Bueno, está bien, está bien. Em, para empezar a atacar este problema, les voy a platicar yo cómo lo pienso. Eh, lo primero que queremos ver, a mí, a mi parecer, es cuál es la diferencia de áreas, ¿no? Tenemos que el círculo más grande tiene radio 2 y entonces si aplicamos la fórmula de el área del círculo, entonces pi por radio al cuadrado nos da eh, pi por 2 al cuadrado. Es igual a 4 pi. El área del círculo grande es... Ay, ¿por qué se ve así? Una disculpa. Pi por 2 al cuadrado. Ahí está. El área grande del círculo es pi por radio al cuadrado, que nos da que es pues, pi por 2 al cuadrado es 4, entonces 4 pi. Y
el área de uno de los círculos pequeños, entonces, utilizando la misma fórmula, es literalmente pi por 1 al cuadrado, pi por 1, pi. Pero tenemos que son 4 círculos pequeños. Entonces, sumados estos 4, nos darían un área total de 4pi, ¿no? Que es exactamente igual al área del círculo grande. Pero, pues por el acomodo que tenemos, estas áreas están sobrelapadas, las de los 4 círculos pequeños. Y entonces, aquí, usando así meramente lógica, ¿qué se les ocurre? ¿No? ¿Qué piensan de estas áreas sobrelapadas? Las semillas y las áreas restantes de cáscara verde. ¿No les parece que el área de las semillas tendría que ser exactamente igual a la de la cáscara verde? Entonces, lo podemos pensar un poco como el área del círculo grande es 4pi. Si ponemos primero uno de los círculos, o sea, vamos a irlo construyendo. Si ponemos uno de los círculos, entonces ya estamos abarcando un pi del área total. Luego vamos a poner el otro par, como el opuesto, y entonces estaríamos abarcando 2pi del área total del círculo grande, que es 4pi. Entonces, la mitad. Con estos dos círculos ya tenemos la mitad del área abarcada. Pero después tenemos que poner estos otros círculos y entonces eh, el área que abarcamos aquí sería, déjenme, vamos a dibujarlos. Aquí tenemos el primer círculo. Luego vamos a dibujar hoy uno de los círculos aquí. Y tenemos que este mide un cuarto del área total de el círculo grande. Luego vamos a poner otro círculo de esta manera. Y va a estar sobrelapado por, no sabemos cuánto mide este sobrelape, pero vamos a decir que mide X. Y entonces en total tenemos que el área que abarcamos es un pi de este círculo y un pi, pero menos el área sobrelapada, ¿no? Entonces pi menos X. Si ponemos otro de los círculos, entonces pues creo que ya podemos intuir también que vamos a estar abarcando otra vez otro pi, pero menos una de las x, que es equivalente pues al sobrelape. Y para el último, entonces en total aquí estamos abarcando un pi más un pi menos una x más un pi menos una x, entonces 3pi menos 2x. Y vamos a poner otro de los círculos. Y este va a estar abarcando el área de un pi menos ahora dos de las x, uno del sobrelape con el círculo de abajo y uno del sobrelape con el círculo de arriba. Entonces, en total,
el área que abarcan estos cuatro círculos juntos es de 4pi menos 4x. Les recuerdo que x es lo que mide una única área de sobrelape, ¿no? Una única semilla, vamos a decir. Entonces, el área que abarcan estos cuatro círculos en conjunto es 4pi menos 4x. El área total del círculo grande es 4pi. El área que nos queda, que es la cáscara, sería entonces 4pi menos esta área que ya habíamos sacado, esta de aquí. Y entonces nos da que el área sobrante, el área del verde oscuro, tendría que ser también 4x, que es exactamente igual a el área de las semillas, ¿no? Porque es una x, 2x, 3x, 4x. ¿Se dio a entender el problema? ¿Se dio a entender la solución del problema? Díganme. Si hay dudas, déjenmela saber, por favor, y lo volvemos a explicar, a lo mejor de otra forma. Porque así es como yo lo entiendo. Bueno, por el momento voy a asumir que todo quedó bien, pero por favor, si hay dudas, déjenmela saber, porque pues para eso estamos aquí, ¿no? Y entonces, pues voy a pasar al siguiente problema, porque ya nos quedan unos 20 minutillos. Mm, Y voy a borrar esto. Muy bien, el problema 8 es también un problema muy, voy a decir chotado, porque pues sí se usa bastante. eh, y está muy interesante, a mí me gustó mucho cuando lo aprendí. Entonces, el problema dice, el pastel de cumpleaños de Emilio es completamente plano y tiene forma de cuadrilátero. Lo partió por sus diagonales en cuatro partes, como se indica en la figura. Entonces, dos diagonales y dividen al cuadrilátero en cuatro partes. Y nos dice que Emilio se comió una parte, que sería esta de el signo de interrogación, y después pesó las otras tres partes que quedaban. Uno de los pedazos pesó 120 gramos, otro pesó 200 gramos y el último pesó 300 gramos. ¿Cuánto pesaba la parte que se comió Emilius? Este problema creo que a lo mejor sin mucho contexto puede parecer como un poco difícil de resolver. Bueno, recuerdo que mi primera impresión de estos problemas fue como de que, ¿qué hago? O sea, ¿de verdad qué hago? No, siento que no tengo suficiente información para saber, pues, cuál era, vamos a decir, el área de, eh, pues, del pedazo que nos faltaba. Entonces, aquí vamos a entrar un poco, les voy a platicar un poco de teoría, que también creo que les va a servir mucho en los problemas de geometría, de áreas de triángulos. Y es que hay una razón que se cumple para triángulos que comparten alturas. Y entonces, uy, bueno, déjenme, voy a subir esto un poco más. Así. Preparé esta lista con Crisanto Salazar Práctica. Contacto ese correo. Es un crack. Y bueno, vamos, les iba a platicar de... mm, ok, vamos a dibujar los triángulos. Estos triángulos van a estar compartiendo, si se dan cuenta, comparten una altura que, eh, voy a hacerlo menos obvio, no es, les voy a decir, no es la línea que tracé en medio, pero pues sabemos que la altura es pues una línea perpendicular desde uno de los vértices hacia la base
opuesta, ¿no? Hacia la arista opuesta. Entonces, si quisiéramos dibujar la altura, más o menos se vería como por ahí. Uy, no, qué fea línea, ¿no? Pero imagínense que es recta. Eh, Hay una proporción respecto a las áreas de estos triángulos y se construye en base a la razón de sus áreas, ¿no? Eh, digamos que la base del triángulo de la izquierda es A, la base del triángulo de la derecha es B y la altura vamos a decir que es H, ¿no? Entonces, el área del triángulo de la derecha, si nos vamos con la fórmula del área de los triángulos, sería base por altura, en este caso A por H, entre 2, ¿no? Y la del triángulo de la derecha sería pues base por altura entre 2. Si queremos saber la relación entre las áreas de estos dos triángulos, pues podemos intentar, o sea, podemos hacer la razón así tal cual directa. A por H, el área de el triángulo de la derecha entre, ay, déjenme lo pongo con rojo mejor, para que sea más explícito. Así, entre eh, el área de el triángulo de la derecha. El área del triángulo izquierdo entre el área del triángulo derecho. ¿Esto a qué nos es igual? Si alguien hace como la división de fracciones completa. ¿Qué nos da este resultado? Mm, ¿dónde está? Este 2 se va con este 2, esta H se va con esta H, y nos queda A entre B. Entonces, la razón entre las áreas de estos triángulos que comparten una altura es igual a la razón entre las bases, ¿sí? Ahora, ¿cómo es útil esta teoría en este problema? 380 gramos. Ok, vamos a resolver. Bueno, eso nos dijo Ariana. Ok, quiero que se den cuenta que aquí tenemos dos diagonales, entonces podemos partir de la que queramos. Vamos a decir que partimos de la que va de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda arriba a derecha abajo. Y quiero que vean que la razón entre los pedazos, o sea, esta diagonal se parte aquí y luego está este otro pedazo, ¿no? Entonces, eh, ah, ok. Eh, podemos ver, si tomamos los triángulos de abajo, no sabemos en realidad cuánto miden sus bases, pero sabemos que la razón entre estas dos áreas de estos dos triángulos, el de 200 y de 120, tiene que ser la misma que la razón de los triángulos de arriba, de 300 y este pedazo que no conocemos. ¿Por qué? Porque la razón entre las bases de estos triángulos, de los de arriba y de los de abajo de la diagonal, son exactamente la misma porque pues comparten las mismas bases, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer uso de estos dos triángulos de abajo para conocer la razón de las áreas de estos dos triángulos de arriba. Y entonces, en particular, tendríamos que 200
entre 120, o pueden hacer la división al revés, como quieran. Pueden intentarlo, hacerlo al mismo tiempo, pero con el orden inverso, como quieran. Es igual a la razón entre los triángulos de arriba. Ay, aunque aquí creo que es un poco más inconveniente tener el signo de interrogación abajo. Pero bueno, si desarrollamos toda esta operación, ¿qué nos da de resultado? ¿No? Queremos despejar para este signo de interrogación. Bueno, primero sí vamos a voltear la, la operación. Ya me arrepentí. Ok, así lo vamos a dejar. 120 entre 200 es igual a signo de interrogación entre 300. Y entonces, el signo de interrogación es igual a 120 por 200, digo por 300, entre 200, ¿no? Porque vamos a dividir eh, toda esta igualdad, vamos a multiplicar toda esta igualdad por 300 para deshacernos de este 300 de aquí y tener solo el signo de interrogación, ¿no? O lo pasamos multiplicando, como también dicen mucho en la secundaria. Y pues el resultado que nos queda es, voy a usar mi calculadora, 120 por 300 entre 200 y es 180. 120 por 300 nos da 600, no, ¿qué? 360, 36.000 entre 200 nos da 180. Muy bien. Eh, y con eso resolvemos también este segundo problema. ¿Quedaron dudas sobre esta teoría? Porque, pues sí, creo que me fui un poco rápido, pero pues es un entrenamiento corto. Pero creo que la idea más grande es esta. Eh, y es análogo para cuando comparten bases, por eso también pudimos hacer pues esta solución. Y pues si cualquier duda, por favor también háganmela saber. Y pues espero que hayan disfrutado este entrenamiento. Nos quedan todavía como 10 minutos, entonces por favor si hay dudas, háganmela saber. ¿Cómo se sienten? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron los problemas? Platícanme. Gracias, Supernova. ¿Les gustaron? ¿Les parecieron sencillos? ¿Algunos se les complicó? Divertidos. Sí, están entretenidos. Espero que les haya gustado la parte de paridad, porque pues sí es un trucazo, la verdad. Y bueno, tenemos todavía 10 minutos, entonces, ¿qué les puedo platicar? ¿De combi o de geo? Em, ¿qué han visto de combinatoria? ¿Han tenido otros entrenamientos de combinatoria? Todos fueron fáciles, menos el 7. Pero sí quedó claro al final, Santiago. Espero que sí, ¿no? La solución es muy como voy a decir como de X, porque pues terminas con que son iguales, pero es difícil de verlo, o sea, a ojo es difícil de verlo y de decir con certeza, ah, sí, definitivamente esta área es más grande que esta. Pero si lo desarrollamos, si pensamos un poco en justo cómo están funcionando estas áreas, cómo se relacionan entre ellas, así, o sea, utilizando pura lógica, pues ya podemos llegar a la conclusión de que las áreas son exactamente iguales. Eh, pero pues para eso tenemos que
como saber desarrollar estas ideas. Em, y ya, pues aquí la podemos dejar, mis amigos. Muchísima suerte porque este ya es el último taller. Se viene su examen, sí, ¿verdad? Y muchísima suerte, espero que les haya gustado. Eh, yo, aquí mi tarea es motivarlos mucho a que persigan la ciencia porque es bien divertida. Y qué chido que aquí Rolando me invitó personalmente a dar a dar este taller, pero pues Rolando y todo el equipo de Supernova tengan esta iniciativa de eh, pues sí, ¿no? De conjuntar todas las ciencias, porque al final todo en la vida allá afuera es súper interdisciplinario, todo tiene que ver con todo y nosotros podemos aprender de todo y creo que eso es una maravilla. Entonces, me parece una iniciativa muy chida y pues qué chido ustedes también que estén tan interesados en todo esto. Eh, Mucha suerte.